Bueno, pues, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Aquí tienen las clases de fisiología respiratoria que le había quedado en compartirles. Entonces, la clase pasada que vimos, pues acuérdense, fue mecánica de la de la ventilación, perdón. Entonces, esta clase que es la siguiente, eh, es el tema de principios del intercambio alveolar de gases. Y pues estamos estrenando aquí con la tablet una forma de hacer videos, a ver si les gusta. Y bueno, pues empezamos. Entonces, con la clase pasada nos habíamos quedado en cómo la ventilación, eh, este sistema convectivo externo, hace que llegue aire nuevo, un poquito de aire nuevo a los alvéolos. Este aire pues va a ser alto en oxígeno, bueno, no tan alto, 20%, acuérdense, y pues va a tener poco dióxido de carbono, lo cual permite que haya difusión de gases. El oxígeno difunde desde el alveolo hacia la sangre capilar y el dióxido de carbono difunde en sentido opuesto. Entonces, pues básicamente la clase de esto es lo que trata, cómo ocurre esta difusión de gases en la membrana respiratoria. Recordemos aquí, pues, qué es la difusión brevemente, que es que la fuente de energía de la difusión proviene del movimiento cinético de las partículas. Ojo, porque este movimiento es lineal en principio, sin embargo, estas partículas chocan entre sí y se genera un movimiento aleatorio, también llamado movimiento browniano. Ahora, normalmente hasta aquí habíamos visto fisiología celular y ahí comentábamos que la difusión ocurre a favor de gradientes de concentración. Cuando hablamos de fisiología respiratoria no es exactamente a favor de gradientes de concentración, como vamos a ver más adelante. Pero para entender cómo pasa, pues hay que definir presiones parciales. ¿Qué es lo que pasa? Primero, ¿qué es la presión? La presión viene o se produce por el choque de las partículas contra una superficie en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, tenemos este ejemplo, vemos una mezcla de gases, un gas azul, quizás sea 90-95% de la mezcla, y un poquito de gas rojo. Entonces, la presión va a estar dada por el choque de todas estas partículas. Pero si el gas azul es, digamos, 90% de esta mezcla, entonces esperaríamos que 90% de los choques se deban a choques del gas azul, o 95, dependiendo de lo que determinemos, ¿no? Y por lo tanto, 90% de la presión total generada por el gas va a ser producida por el gas azul. Esto es a lo que le llamamos presión parcial. Y bueno, esta presión va a ser proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Aquí tenemos el ejemplo de una mezcla simple. En realidad, la composición del aire, pues el aire es una mezcla un poquito más compleja. Así a grandes rasgos, pues tiene principalmente nitrógeno, casi 80%, tiene oxígeno, 20-21%, y algunos otros gases que ocupan un 1% aproximadamente. Ahora, a un ATM, a una atmósfera, la presión de todos estos gases juntos es de 760 milímetros de mercurio. Y pues bueno, de acuerdo a la idea anterior, que es que podemos descomponer esta presión total de acuerdo a las proporciones o a los porcentajes que ocupa cada gas, entonces podríamos decir, bueno, y ojo aquí, porque esta idea de que toda esta suma de las fracciones, de los porcentajes, de las presiones parciales, dando la presión total, pues es nada más y nada menos que la ley de Dalton. ¿Se acuerdan que les había dicho, principio de fisiología respiratoria, que a mí me gustaba ir viendo las leyes conforme, las leyes de los gases, conforme íbamos viendo los temas, ¿no? Entonces acá su temario les pide ver composición del aire, eh, y pues aprovechamos para mencionar la ley de Dalton, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta ley y con estos porcentajes que comentamos y con la presión atmosférica que definimos, pues entonces más o menos
el 78% de 760 es en torno a 600 milímetros de mercurio de presión, que sería la presión parcial de nitrógeno. En cuanto al oxígeno, y aquí solo estamos haciendo reglas de 3, ¿verdad? El oxígeno aportaría 160 y pues aquí estamos redondeando, en realidad es como 159 y el resto por los otros gases. Vean que en todos los casos, pues en este que ya redondeamos, 160 más 600, pues nos da los 760 de la presión total. Si nosotros, esta es una idea frecuente que ustedes piensan, si me subo una montaña, entonces hay menos oxígeno. ¿Pero a qué me refiero con menos oxígeno? ¿El porcentaje de oxígeno es menor quizá? Pues no. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estuviera, por ejemplo, a la mitad de esto, la mitad de 760 serían 380 milímetros de mercurio. Si yo estuviera a la mitad de esta presión atmosférica, porque subo a una montaña muy alta, entonces el oxígeno va a seguir ocupando 21%. Sin embargo, ahora este 21% de 380 no va a ser 160, sino que también disminuiría a la mitad, o sea, 80. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto sería decir que si yo subo una montaña, no disminuye el porcentaje de oxígeno en la mezcla, que es el aire, sino que disminuye la presión parcial de oxígeno, siendo que el oxígeno ocupa el mismo porcentaje, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. Y pues, ahora, se van complicando las cosas, porque, aunque no lo crean, si nosotros colocamos una interfaz aire-agua, algunos de los gases, cuando choquen contra la superficie, van a escapar hacia el líquido. Y entonces decimos que el gas se está disolviendo en agua. No imaginen burbujitas, no. El gas literalmente está disuelto en el agua. Y ahora, una vez disuelto en el agua, este gas también va a ejercer una presión parcial. Pero esta presión parcial no solamente depende de su concentración, como era en el medio gaseoso, sino que acá también va a depender de su coeficiente de solubilidad. ¿A qué se refiere este coeficiente de solubilidad? Decimos que la solubilidad del gas es alta cuando el gas se siente atraído por las moléculas de agua, ¿sí? Entonces imaginemos aquí la molécula del gas que le gusta estar entre las moléculas del agua y entonces no quiere regresar de vuelta, ¿sí? Ahora, por el contrario, si este gas fuera repelido por las moléculas de agua, pues entonces querría escapar con más fuerza y entonces ejercería una presión parcial mayor, ¿sí? Pero bueno, voy a borrar esto. Ok, esta serie de relaciones se expresan muy bien mediante la ley de Henry, en donde la presión parcial de un gas disuelto en agua, ojo, va a ser igual a la concentración de este gas sobre su coeficiente de solubilidad, ¿sí? Y entonces acá les muestro una tablita que muestra algunos coeficientes de solubilidad de gases importantes. Vean acá, estoy resaltando el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Y cuántas veces cabe 0.024 en 0.57? Más o menos 20 veces. Esto significa que el dióxido de carbono se siente 20 veces más atraído por las moléculas de agua que el oxígeno. Entonces se disuelve mucho mejor. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene más adelante. Luego, entonces, ya que llegamos a esta idea de las presiones parciales de los gases disueltos en el agua, pues entonces ya podemos decir qué es lo que determina la difusión en una interfaz aire-agua como la que existe en el alveolo, que es la diferencia entre las presiones parciales, ¿sí? Y bueno, continuamos. Ahora, les estaba diciendo que esto se complica cada vez más y más, ¿verdad? Porque no solamente las moléculas de gas en la interfaz aire-agua escapan hacia el agua, sino que también las moléculas de agua escapan hacia el gas. Entonces,
Nosotros inhalamos aire no humidificado, aire seco, pero el agua de las vías respiratorias se evapora, sobre todo en las vías respiratorias superiores, humidificando el aire, ¿sí? Entonces, esta presión del agua escapando de la interfaz líquida, del medio líquido, se llama presión de vapor de agua y va a depender de la temperatura. A 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo, esta presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. ¿Esto qué significa? Que las moléculas de agua van a chocar contra la superficie y van a querer escapar con esta presión de 47 milímetros de mercurio. Luego esas moléculas de agua se van a quedar flotando en el aire. ¿Y cuándo se va a detener el movimiento de moléculas de agua? Bueno, pues cuando la presión parcial de este lado también sea de 47, ¿verdad? Y entonces, si la presión parcial de el aire de agua ya es la presión parcial de vapor de agua en el medio gaseoso, si esta ya fuera de 47, pues entonces ya no hay diferencia de presiones parciales. Adentro hay 47 y afuera hay 47, y en este momento se detiene la difusión de agua y decimos que el aire está humidificado, ¿sí? Que recuerden que esta es una de las funciones de las vías respiratorias superiores, junto con la filtración y el calentamiento del aire. Ok. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria? Pues está determinado por esta formulita. Acuérdense que nos encantan los cocientes, ¿verdad? ¿Qué nos dice la fórmula? Que la velocidad de difusión va a ser proporcional al siguiente cociente, en donde todo lo que tenemos arriba va a ser directamente proporcional a la velocidad de difusión y lo que tenemos abajo es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, veamos que es directamente proporcional la diferencia de presiones, obviamente, eso ya lo habíamos comentado, y luego también el área disponible para la difusión y la solubilidad. Entonces multiplicamos estos factores y los dividimos entre la distancia de difusión, también se los pueden poner como delta X, por la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Ahora, noten que en esta fórmula, primero, ¿qué notamos en esta fórmula? Pues varias cosas. Primero, que es una adaptación de nada más y nada menos que la ley de Fick, solamente aplicada para la difusión de gases en la membrana respiratoria. Y luego también notamos que dos factores dependen de qué gas estemos hablando y los otros son independientes de qué gas estemos hablando. Entonces, estos dos factores son la solubilidad y el peso molecular. Y entonces ambos constituyen lo que conocemos como coeficiente de difusión de un gas. Acá les pongo una tablita en donde se ve algunos coeficientes de difusión de gases importantes. Nuevamente resaltamos que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es muchísimo más alto que en el caso del oxígeno, monóxido de carbono, nitrógeno y helio. Estos números, estos coeficientes de difusión tan bajos, sobre todo en lo que respecta al nitrógeno y al helio, pues van a ser buenos porque significa que esos gases no van a difundir hacia la sangre capilar, y pues eso es positivo porque ¿para qué queremos que difunda nitrógeno o helio hacia la sangre? Pues no nos interesa, ¿verdad? Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿por qué si el monóxido de carbono y el oxígeno también tienen coeficientes de difusión bajos, entonces por qué esos sí difunden y atraviesan la membrana y llegan hasta la sangre capilar? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. A esta fórmula vamos a regresar. Entonces, pues, solo para que se acuerden, ahora sí también, este coeficiente de difusión con estos factores constituyen algo que llamamos ley de Graham. Ok. Y luego, continuamos. También nos piden que veamos, ya vimos la composición del aire atmosférico. Y también nos piden que veamos la composición del aire alveolar.
Obviamente que este va a ser diferente. Quisiéramos que fuera igual. Quisiéramos que lo que hay acá afuera lo tuvimos en los alvéolos, pero no puede ser por varios factores. El primero es que la sustitución del aire alveolar va a ser parcial. Solamente alrededor de una séptima parte es sustituido con cada respiración del aire contenido en los alvéolos, ¿sí? Número 2, hay una absorción continua de oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre y hay una difusión constante también desde la sangre hacia el alvéolo de dióxido de carbono, lo que va a hacer que el valor de la presión parcial de oxígeno alveolar, vean, es esta, sea un poquito inferior al valor que tenemos en el aire atmosférico, mientras que el valor de dióxido de carbono, pues evidentemente es superior, ¿sí? Ok. Luego, el otro factor es que pues el aire que llega a los alvéolos ya está humidificado. Y entonces aquí también tenemos que hablar de la composición del aire humidificado. Ojo aquí porque este aire humidificado es sinónimo de aire, también le llamamos inspirado. Perdón. Inspirado. Ok. Estos son sinónimos, ¿sí? Entonces, primero veamos qué es lo que pasa, qué cambios sufre el aire atmosférico cuando se humidifica. Vean ustedes que en general todas las presiones parciales, aquí no se aprecia, pero todas las presiones parciales están disminuyendo. ¿Por qué? Porque está presentándose la humidificación del aire y entonces alcanzamos los 47, los famosos 47 milímetros de mercurio de vapor de agua. Y de acuerdo a la ley de Dalton, pues la suma tiene que ser 760. Entonces, si estamos agregando estos 47, la forma de que sigan dando 760, pues es que todo lo demás disminuye, ¿sí? Y luego, del aire humidificado al aire alveolar, ¿qué cambios observamos? Los que es más importante destacar, pues es la disminución en el oxígeno y el aumento en el dióxido de carbono, que es lo que comentábamos previamente acá. Y esto se debe a la difusión continua que hay en la membrana respiratoria, ¿sí? Y luego ya por último tenemos otro tipo de aire que se llama aire expirado. Este aire expirado, fíjense acá, que cada valor de presión parcial va a ser un punto intermedio entre el aire humidificado y el aire alveolar. 120 está entre 104 y 149, 27, bla, bla, bla. Esto pasa en todos los casos. ¿Por qué? Porque el aire expirado es una suma. Estamos mezclando el aire alveolar con el aire humidificado, ¿sí? De hecho, aquí les pongo una grafiquita. Ay, chin, ya me salí, no sé qué pasó. Ok. Listo. Bien. Ok, y le tengo que poner aquí en la aplicación video porque si no me desaparece esta ventana. Pero bueno, entonces, les decía que es una mezcla el aire expirado. ¿De qué? De aire inspirado o humidificado y aire alveolar. Sin embargo, pues cuando lo expiramos, esta mezcla no todo sale totalmente mezclado, sino que primero sale el aire del espacio muerto. Vean acá, que es aire humidificado. Y como aire humidificado, observen que tiene las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono del aire humidificado, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner, este es aire humidificado. O sea, es el aire que viene del espacio muerto, decíamos, que viene de las vías de conducción, como la tráquea, los bronquios principales, los bronquios medianos y pequeños, etcétera, ¿sí? Ok, y luego, hasta el final, sale el aire alveolar. Ok. Y justo en medio sale una mezcla de los dos. O sea, en medio está mezclado el aire, entonces vamos a tener
presiones parciales que son intermedias entre el aire humidificado y el aire alveolar, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si yo les pusiera un problema que les digo, bueno, durante una exhalación, si yo mido las presiones parciales de los gases, ¿qué presiones parciales esperaría encontrar? Y pues entonces aquí la respuesta va a depender de si es al principio, a la mitad o al final de la expiración. Al principio las presiones parciales son de aire humidificado y al final pues son de aire alveolar. Y si yo les pidiera en promedio, ¿qué es lo que pasa? Pues en promedio lo que estamos obteniendo es una mezcla de ambos aires, humidificado y alveolar, ¿sí? Y bueno, continuamos. Ahora, ya que comentamos esto, pues ya conocemos las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno en el alveolo. Ahora, ¿qué es lo que determina estas presiones parciales? Dos cosas. Número uno, la velocidad de transferencia a través de la membrana respiratoria. Y número dos, la velocidad de la presión alveolar. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, imaginemos que yo hiperventilo. Y entonces si hiperventilo, esta flecha se hace más grande y esta también. Entonces, ¿qué le pasaría a la presión parcial de oxígeno alveolar? Pues aumenta. ¿Y qué le pasaría a la presión parcial de dióxido de carbono alveolar? Pues disminuye, ¿verdad? Obviamente que hagan el ejercicio mental. Si yo hipoventilo, pues entonces pasaría lo opuesto, ¿sí? Ahora, imaginemos que yo por algún motivo estoy disminuyendo, así se va a hacer más delgadita, la difusión a través de la membrana respiratoria. Si yo disminuyo esta difusión, esto va a hacer que ahora disminuya la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo y esta presión parcial de oxígeno aumente. Observen que es opuesto lo que pasa con uno y con otro, ¿verdad? ¿Qué cosa podría tener este efecto? Pues por ejemplo, si nosotros tenemos edema pulmonar. En el edema pulmonar, si nos vamos a la ley de Fick, lo que está cambiando es la distancia de difusión. Y acuérdense que la distancia de difusión estaba abajo del cociente. Entonces, si la distancia de difusión se hace mayor porque hay acumulación de líquido en el intersticio, entonces la velocidad de difusión va a ser menor y por lo tanto observaríamos estos cambios, este aumento y esta disminución en los gases alveolares, en las presiones parciales de gas en los alveolos, ¿sí? Ok. Ahora, conviene entonces aquí hablar un poquito de la membrana respiratoria. La membrana respiratoria, pues son todas estas capas que separan el aire alveolar de la sangre capilar alveolar. Y pues las capas en ese orden, pues es una capa de líquido, ahí acuérdense que está flotando el factor surfactante, el epitelio alveolar, una membrana basal epitelial, hay espacio intersticial, una membrana basal capilar y endotelio capilar. Ojo acá porque el grosor de la membrana respiratoria puede aumentar principalmente por aumento en este espacio intersticial. Ya comentamos el caso del edema pulmonar. Por ejemplo, ¿qué cosas causan edema pulmonar? Pues cosas como la insuficiencia cardíaca pueden causar edema pulmonar, pero también la fibrosis pulmonar puede cursar con aumento del espacio intersticial. Bueno, si no hay ninguna de estas condiciones, pues entonces el grosor promedio va a ser de 0.6 milímetros de la membrana respiratoria y tiene un área muy alta, más o menos de 70 metros cuadrados. Ok. Y ojo, porque ¿cuál es el volumen de sangre que hay en los capilares pulmonares? Pues más o menos son 100 mililitros. Entonces imagínense que estamos extendiendo esos 100 mililitros de sangre en un área de 70 metros cuadrados. Eso va a hacer que la difusión sea muy eficiente, ¿sí?
Y pongan atención a estas características de la membrana respiratoria, porque si nosotros nos regresamos a nuestra ley de Fick, ay no, ya me regresé mucho, pues justamente esta ley de Fick lo que nos decía, pues es que la velocidad de difusión era directamente proporcional al área. Entonces, si queremos una buena difusión, ¿qué necesitaríamos? Pues un área muy alta, ¿sí? Justamente lo que pasa con la membrana respiratoria. Y por otra parte, si queremos una buena difusión, como la distancia de difusión es inversamente proporcional a esta velocidad, pues entonces necesitamos una distancia muy chiquita. Y justamente eso es lo que pasa con la membrana respiratoria. O sea que casi los pulmones conocen y aplican la ley de Fick. Ok, ay, perdón, ya me adelanté. Y entonces estábamos aquí y pasamos a la siguiente. Ah, sí, perdón. Ya comentamos qué cosas son las que pueden cambiar este grosor, ¿verdad? Y que aumentando el grosor afectarían la difusión en este punto. Bueno, ahora, ¿qué cosas pueden modificar el área? Que no sean 70 metros cuadrados, sino, por ejemplo, sino menos. Una de las cosas, pues, más básicas, más sencillas, pues son una lobectomía o directamente que se pierda un pulmón completo, ¿no? Y entonces toda esa área, pues, se está perdiendo. Y otro ejemplo clásico, pues también sería el enfisema pulmonar. En el enfisema hay destrucción de las paredes alveolares y esto va a ir disminuyendo el área disponible para la difusión, ¿sí? Ok. Y luego, vamos al concepto de capacidad de difusión. El concepto de capacidad de difusión se refiere, también nos los pide el temario, al volumen de un gas que difunde a través de la membrana por minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Ahora, si nosotros calculamos experimentalmente la capacidad de difusión del oxígeno, va a ser más o menos de 21 mililitros por cada minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia de presiones parciales de oxígeno. Obviamente, esto estamos hablando. Ahora, la diferencia promedio entre la sangre en el capilar y el alveolo va a ser más o menos de 11 milímetros de mercurio. Entonces multiplicamos esta diferencia promedio de 11 por 21 mililitros por minuto y entonces obtenemos 230 mililitros por minuto que pueden difundir de oxígeno con esa diferencia de presiones parciales y esa capacidad de difusión. Justamente esos 230 mililitros por minuto es el consumo de oxígeno. O sea, que lo que te aportan los pulmones es exactamente lo que necesitas. Ajá. Exactamente el consumo de oxígeno de la suma de lo que utiliza cada célula de tu cuerpo. O sea, 230 mililitros por minuto. Obviamente que hay algunas situaciones en donde necesitamos aumentar el consumo de oxígeno. Por ejemplo, durante el ejercicio. Y entonces, ¿cómo aumentamos o cómo aumentamos entonces la difusión de oxígeno si está aumentando el consumo de oxígeno? Ah, bueno, pues una de las cosas es que más o menos la capacidad de difusión va a aumentar por 3, miren, de 21 a 65, ¿sí? Esto ocurre porque aumenta el área disponible para la difusión por vasodilatación, por ejemplo, por aumento sí, principalmente por aumento del diámetro capilar. Y también mejora algo que llamamos cociente de ventilación-perfusión, que vamos a explicar más adelante. Pero este aumento de 3 veces la capacidad de difusión pues no explica por completo el aumento en el consumo de oxígeno durante el ejercicio. Una cosa que sí explica o que se complementa, pues es un aumento también en la diferencia promedio, en el delta P, en la diferencia de presiones parciales. ¿Cómo pasa esto? Pues imaginemos aquí el capilar y por acá el alveolo. Durante el ejercicio hiperventilamos, ¿verdad? Entonces eso haría que la presión parcial de oxígeno aumente
y también que la presión parcial de dióxido de carbono disminuya porque estamos sacando más. Y entonces aquí ya está aumentando esto y disminuyendo esto. Y luego en los tejidos la extracción de oxígeno va a ser mayor. De tal modo que cuando, de tal modo que cuando la sangre llega a los pulmones, pues va a tener menos oxígeno y también va a tener más dióxido de carbono. Ajá. Porque los tejidos le están dando más dióxido de carbono. Entonces vean acá, pues que estamos aumentando el dióxido de carbono de un lado y disminuyéndolo del otro. Por lo cual, la diferencia de presiones parciales de dióxido de carbono aumenta y también está aumentando la diferencia de presiones parciales de oxígeno. Ok. Y luego, ya solo para terminar, pues tenemos que definir este término de cociente ventilación-perfusión. Híjole, quienes sí tuvieron oportunidad de ver esta clase, que fue el grupo 33, habrá visto que esta clase la dimos en 2 horas. Y ahorita me estoy dando cuenta que llevamos solo 31 minutos. Entonces, pues, conviene que si dije las cosas muy rápido, pues lo pongan un poquito más despacio o se regresen a ver las figuras, las analicen con cuidado, pausen el video y pues obviamente si hay dudas las pueden comentar. Ahora, idealmente llega pues aire a todos los pulmones, a todas las partes del pulmón. Y también idealmente llega sangre desde el corazón a todas las partes del pulmón de manera totalmente equitativa, digamos, ¿no? Esto es lo que se llama cociente ventilación-perfusión, que es la relación de la ventilación con la perfusión. Y normalmente va a ser de 0.8 a 1. Una relación de 1 sería pues que la cantidad de aire que entra pues sea la cantidad de sangre que entra a los pulmones. Como normalmente es de 0.8, pues entonces lo que decimos es que la perfusión es un poquito mayor que la ventilación. Pero va a haber una serie de situaciones en donde si se afectan la ventilación o si se afecta la perfusión, esto cambiaría el cociente de ventilación-perfusión. Y un cociente, por ejemplo, decimos ventilación-perfusión. Entonces, si nosotros afectamos este número, el cociente va a ir cayendo, 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 cayendo. Si afectamos el numerador. Y por el contrario, si afectamos el denominador, la perfusión en este caso, entonces el cociente va a ir aumentando, aumentando, aumentando. ¿Cómo lo ejemplificamos? Vamos a imaginar que esto es 10 sobre 10. Y si yo voy afectando la perfusión, o sea, el denominador, vamos a imaginar que ahora en vez de 10 tenemos 5. Y ahora 10 sobre 10 será 1, pero 10 sobre 5 da 2, ¿verdad? Y entonces va subiendo de 1 a 2. Y luego vamos a imaginar que en vez de 10 ahora es 2. Y 10 sobre 2 da 5. Y entonces vean cómo conforme la perfusión va disminuyendo, este número cada vez va aumentando hasta que llega a un máximo hipotético que se llama infinito. Mientras que si afectamos la ventilación, esto va disminuyendo hasta que llegamos a un mínimo que sería de 0, ¿sí? Estas dos situaciones en donde el cociente ventilación-perfusión es de 0 o es infinito, en estas dos situaciones no hay intercambio de gases, ¿sí? Ahora, como ven, todo esto es un caminito, es un proceso. Y solamente cuando decimos 0 o infinito estamos viendo los extremos. Me gusta mucho esta imagen, analícenla con cuidado. Vean, aquí tenemos las presiones parciales de la sangre arterial, que es más o menos de 100 y más o menos de 40, 100 para oxígeno y 40 para dióxido de carbono. Justamente estas presiones parciales de la sangre que sale de los capilares pulmonares, justamente es la presión parcial que existe en el alveolo. ¿Por qué? Porque esto se equilibra, ¿sí?
Ahora, si nosotros vamos aumentando, por ejemplo, vamos afectando, por ejemplo, la circulación, la perfusión, conforme la vamos afectando, entonces estos gases, primero ya no va a haber dióxido de carbono nuevo para que aumente esto, y luego también no va a haber a dónde se vaya este oxígeno porque estamos cortando esta circulación. Y entonces esto va a hacer que aumente el oxígeno y que disminuya el dióxido de carbono. Entonces vean qué es lo que pasa, cómo va aumentando el oxígeno hasta llegar a 150 más o menos, y disminuye el dióxido de carbono hasta llegar más o menos a cero. Si nosotros vamos aumentando el cociente de ventilación-perfusión, que acuérdense cómo decíamos que se aumentaba este cociente, pues se aumentaba afectando la perfusión, ¿sí? Y entonces esto va a ir aumentando, 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 hasta que lleguemos a un cociente de ventilación-perfusión. Ahí está muy chiquitito, pero es de infinito. Y cuando llegamos al cociente de ventilación-perfusión igual infinito, entonces el aire en el alveolo va a tener presiones parciales de aire inspirado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Ahora, por el contrario, si lo que afectamos es la ventilación, entonces esta sangre que llega pues se va a equilibrar, va a estar sacando, pero cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos dióxido de carbono, porque aquí pues va a llegar a 45. Y luego va a estar entrando menos oxígeno y menos oxígeno y menos oxígeno hasta que este oxígeno se acabe y llegue a equilibrarse con este, a 40, ¿sí? Entonces vean que en esta situación en donde afectamos la ventilación, los gases que hay en el alveolo se van a equilibrar con las presiones parciales de la sangre venosa. ¿Sí? Aquí está, sangre venosa. Y esto es lo que pasa cuando el cociente de ventilación-perfusión es de 0. Las presiones parciales de los gases van a ser las de la sangre venosa. Ok. Ahora, aquí ustedes pueden notar algo muy interesante, que es cuál es la diferencia inicial que existe en las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Por qué? Porque más o menos la difusión de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono son muy parecidas, ¿eh? Se parecen bastante. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con delta P? La diferencia de presiones parciales, fíjense que de 45 a 40 para el dióxido de carbono, pues solamente es de 5 milímetros de mercurio, mientras que de oxígeno la diferencia de 40 a 104 pues es de 64, ¿no? Entonces, si la diferencia de presiones parciales es mayor para el oxígeno, pues entonces nosotros pensaríamos que sería mayor la difusión de oxígeno. Sin embargo, esto no pasa de este modo. ¿Y esto es por qué? Pues por la capacidad de difusión, que en el caso del dióxido de carbono, acuérdense que habíamos visto que la capacidad de difusión era mayor y en el oxígeno es menor. Entonces, estos dos factores se contrarrestan más o menos y por eso tenemos difusiones parecidas de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Y bueno, pues ya para terminar, chicos, aquí ilustramos estas alteraciones en la ventilación-perfusión. Estos dos extremos, habíamos mencionado qué es lo que pasaba, ¿no? Cuando se disminuye la ventilación, pues el cociente de ventilación-perfusión era de 0. Y cuando era de 0, estos gases en el alveolo pues se equilibraban con la sangre venosa porque ya no había ventilación. Y entonces equilibrándose con la sangre venosa, pues adquirirían estas presiones parciales, que son las de la sangre venosa.
Y entonces decimos que esta sangre se llama sangre derivada y se produce un cortocircuito o derivación o shunt. Ahora, ¿por qué a esto le llamamos cortocircuito? Porque vean acá como esta sangre que viene llegando al alveolo, pues no se oxigena, ni tampoco pierde, ni tampoco pierde dióxido de carbono, entonces sigue siendo sangre venosa. Obviamente esta sangre, como la circulación no es la que está afectada, esta sangre va a reincorporarse con el resto de sangre oxigenada y se produce una mezcla. Y por eso decimos que es un cortocircuito, ¿sí? Ahora, el fenómeno opuesto ocurre si lo que afectamos es la perfusión. Si afectamos la perfusión, entonces este cociente va a ir aumentando, 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 hasta que llegamos a infinito cuando la perfusión es de cero. Y entonces decimos que se genera un espacio muerto. ¿Por qué se genera espacio muerto? Porque ahora el aire que llegue a este alveolo, pues no va a intercambiar gases. Y entonces como no intercambia gases, pues va a ser aire inspirado, con presiones parciales que van a ser las mismas, por ejemplo, que en la tráquea, ¿sí? Y acuérdense que la tráquea es parte del espacio muerto. Entonces esto también va a ser espacio muerto. Y decimos que hay ventilación desperdiciada, ¿sí? Ok. ¿Qué situaciones podrían producir estos dos escenarios? Pues obviamente acá esto podría ser, por ejemplo, una aspiración de cuerpo extraño, una moneda, un, un globo. Y una vez que se afecte por completo la ventilación, que ya no haya nada de ventilación, pues entonces alcanzaríamos este cociente, ¿sí? Por otra parte, el ejemplo clásico de afectación de la perfusión que genera espacio muerto por un cociente de ventilación-perfusión de infinito, el ejemplo clásico es TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Ahora, aunque aquí parece todo muy sencillo, pues realmente les adelanto que cuando vuelvan a revisar, cuando intenten acordarse de esto, pues se van a confundir bastante. No se preocupen, es un tema un poquito complicado. Entonces yo aquí la mnemotecnia que les enseño a mis alumnos, pues es la de los vampiros. Entonces aquí voy a poner un vampirito. Ahí está un vampirito. Y entonces, y por acá le pongo su trajecito. ¿Por qué vampiros? ¿Qué se está afectando acá? Pues la sangre, ¿no? La perfusión. Y además acuérdense que el vampiro, pues, es inmortal. Entonces el cociente de ventilación-perfusión, cuando lo que se afecta es la sangre, o sea, la perfusión, es de infinito. Y pues también pues relacionamos a los vampiros con muerte. Ajá. Y entonces decimos que se genera un espacio muerto. Ya solamente teniendo estos tres elementos, pues entonces ya nos podemos acordar de los otros. Lo contrario a espacio muerto sería cortocircuito. Lo contrario a que se afecte la perfusión, pues sería que se afecte la ventilación alveolar. Y lo opuesto a infinito, pues sería cero, ¿sí? Y entonces ya con eso ya no se revuelven, ya no se equivocan. Que digan espacio muertos cuando se afectaba la perfusión o cuando se afectaba la ventilación. Nada de eso, no se preocupen. Y bueno, chicos. Ajá. Y entonces vuelvo a la cámara. Y como la hago grande. Ahí está. No me sale. Ay, perdón. Bueno, chicos, pues listo. Con esto terminamos. El video duró exactamente 45 minutos, lo cual es bueno. Y pues nada, en los próximos días les estaré subiendo el siguiente video de fisiología respiratoria. Espero que les haya gustado. Si les gustó, lo pueden compartir. Y obviamente ver las veces que lo quieran, que lo necesiten. Y pues nada, nos vemos.